Capítulo 8. Los días pasaban sin que Martín pudiese colocarse. El administrador del ingenio Cancañiri le había dicho que tan pronto como se retirase el canchero se lo haría avisar, pero el aviso no llegaba. Martín esperaba impaciente. Continuaba alojado en el cuarto de Emilio, quien siempre le trataba con benevolencia. Emilio demostraba una gran actividad. Por lo general permanecía en Uncía y solo una que otra noche venía a Yayagua. Parecía muy contento. Hablaba a Martín, sin disimulo ninguno, sobre el brillante éxito de sus negocios. Pero Martín no se alucinaba. Algunas noches volvía también a presenciar escenas análogas a la que tanto le sorprendió en la primera noche que durmió en el cuarto. Esto es, veía entrar allí gentes de sombría catadura conduciendo sendos sacos de metal. Esto mismo hacía que el joven desease trasladarse de una vez al lugar de su colocación, librándose así de ver cosas que afeaba, pero que no podía denunciar dada su lealtad y discreción. Cuán largos y monótonos le parecían aquellos días. Levantábase tarde de cama y no tenía qué hacer. Vagaba por los alrededores e iba a los veneros, donde permanecía horas viendo trabajar a hombres y mujeres, o visitaba los sitios más agrestes y retirados entregados a tristes ideas. Luego pasaba a almorzar al hotel, donde siempre encontraba dos personajes con los que había trabado relación hace días, uno don Juan Nava, de quien no sabía a punto cierto cuál era el oficio, y otro don Miguel Illanes, un antiguo contratista fracasado que, como Martín no tenía qué hacer y por la general pasaba el tiempo hablando contra la compañía. Reunidos los tres a la hora del almuerzo, jugaban un cacho por una o dos copas de cóctel y se sentaban a la mesa conversando sobre varios temas, en los que casi siempre estaban en contradicción Juan y Miguel. Después de almorzar, poníanse asientos junto a la puerta al sol y allí continuaban conversando, al propio tiempo que miraban afuera. En todos aquellos días que eran de trabajo, la plazoleta de Yayagua permanecía desierta y apenas pasaban por allí escasos transeúntes. Cuando éstas eran conocidos por Juan o Miguel, eran de oírlos haciendo la afiliación, la historia y el análisis más detallado del pasajero, que no siempre salía airoso entre los labios de estos murmuradores. Un día oyó Martín este comentario. Allá va Juanito Vargas con los niños, decía Juan, señalando un grupo de viajeros que se dirigían a las minas. ¿A dónde irá ese asno? Pues a inspeccionar sus trabajos. Miguel se rió con mofa y Juan repuso. ¿Y qué? ¿Usted no cree que Juanito sea competente para eso? ¿No ve usted cómo está de bien? ¿Y qué le ha dicho a usted que para estar de bien se necesita ser competente? Precisamente para estar de bien con la compañía se necesita ser un pollino. Bravo, Miguel. Hable usted, hable. Ahí tiene usted una muestra en ese tipejo que acaba de pasar. ¿Qué entiende él de minas? Nada, y sin embargo, le han dado una de las mejores minas. Él ni siquiera entra a ellas. Ni para qué va a entrar, qué sabe, todo lo hacen los peones. Eso mismo prueba que el muchacho es listo, pues que sabe de ganar el dinero sin trabajar. Miguel escupió con desprecio. Juan continuó. Pero mire, Miguel, si Juanito no será listo, y de los perros muertos. Miguel tornó a escupir. Martín preguntó. ¿Qué es eso de los perros muertos? Se acostumbra aquí esa expresión para significar que en las planillas que presentan los contratistas a la administración para hacer sus pagos se hacen figurar nombres de personas que no existen o que están ausentes. Pero eso es una iniquidad, muy común aquí, y en otras partes, dijo sentenciadamente Juan. Martín veía también pasar por la plazoleta casi diariamente grupos de gentes llevando niños muertos a enterrar. Eran siempre grupos de borrachos, pasaban tocando charangos y cantando, aún bailando. Viendo uno de estos grupos, preguntó un día, ¿hay alguna epidemia? Cada día veo llevar niños difuntos. Miguel se encargó de contestarle, no hay ninguna epidemia, pero para que aquí mueran los niños no hay necesidad de epidemias. ¿No ve usted cómo los tratan? Fíjese ahora mismo en esas mujeres. Señaló dos mujeres que iban cargadas de sus criaturas y en estado de completa ebriedad. Una de ellas se podía tener apenas. Se cimbraba de uno a otro lado. Su niño, como de un año,
bien sujeto a la espalda de la madre, dormía profundamente. Su diminuta cabeza, enfundada en un gorrito sucio, se mecía también sobre el cuello, siguiendo los movimientos de la boeda, a la manera de un botón de flor sacudido por contrarios soplos de viento. La otra mujer cantaba y zapateaba mientras su criatura, acomodada también a la espalda, no daba muestras de inquietud, pues quizá ya estaba habituada a tales cosas. Miguel continuó. ¿Y si usted viese otras cosas que hacen estas malditas? A criaturas de pocos meses le dan carne, frutas, chicha, ají. Las ponen unas envolturas en las fajas tan apretadas que las guaguas resultan más tiesas que un palo. Las tienen al frío, a la lluvia, al sol, a la nieve, al viento. Las pegan con crueldad. En sus borracheras se acuestan con frecuencia sobre ellas y las ahogan. ¡Qué horror! Como usted lo oye, tratadas de esa manera las guaguas, no es raro que mueran diariamente. Ahora, si sobreviven a alguna dolencia, peor. Entonces, por el cuerpo de la pobre criatura se hace pasar los brebajes que no se pueden imaginar, siendo uno de los menos repugnantes el excremento. Un día, además de los entierros de costumbre, pasó el de un adulto. Una procesión de gentes astrosas seguía el ataúd. Algunas mujeres cubiertas desde la frente, con viejos mantones verdinegros, vociferaban y lloraban en voz a grito. Los que conducían el féretro iban a la carrera jadeando de fatiga. Los demás le seguían también corriendo. Todos parecían desalados y ansiosos de llegar pronto. ¿Por qué irán tan deprisa? Preguntó Martín a Miguel. Una de tantas abusiones creen que, haciendo así, se libran de que el alma del muerto se quede por mucho tiempo entre ellos. Ese cadáver es del que fue destrozado anoche, exclamó Juan. ¿Alguien fue destrozado? Sí, en la Azul. Cayó una asia que averió a los hombres y mató a ese que llevan. Esta mañana vi el cadáver, tenía el cráneo aplastado en forma de un pan. Estas cosas que son muy frecuentes, repuso Miguel. Las minas están tan mal trabajadas que las aizas caen a cada paso y matan y hieren sin que ni aun se sepa de alguno. Lo mismo en la dinamita, no hay vigilancia, lo que pasa ahí dentro es un escándalo. Sin embargo, dijo Juan, el subprefecto, en la inspección que verificó últimamente, informó al gobierno que las minas ofrecen completa garantía y están en magníficas condiciones. ¿Qué inspección ni qué pistolas? El subprefecto y comitiva se han reducido a pasear por un rato cerca de las volcaminas. Eso sí, comieron bien y bebieron buenas copas. Y ya estaba la inspección. Pero, aun entrando al interior de los socavones para examinarlos y ver las condiciones del trabajo, ¿qué habría dicho el subprefecto? Lo mismo, que todo está espléndidamente, a no ser que le hubiese caído una aiza y se hubiese derrumbado en su cuadro. Juan sonrió. Hay que decir la verdad, continuó Miguel. Los subprefectos y otras autoridades no hacen más que simulacros de inspección. Las minas acá están tan mal trabajadas que si los gobiernos se preocupasen de hacer levantar una investigación efectiva o seria, se sabrían cosas tremendas. Pero no se hace así, y naturalmente, alentado por los semejantes indiferencias de los poderes públicos, los patrones poco o nada se cuidan de rodear al trabajador de las condiciones de seguridad debida, resultando que siempre está expuesto a quedar inutilizado o a morir por algún accidente, y una vez inutilizado o muerto, tampoco el patrón hace el rezarse a él o a su familia del daño producido. No tanto. El otro día no más le han dado a la viuda de Saavedra, lo he visto. ¿Cuánto le han dado? Creo que 100 pesos. Con lo que tiene, lo bastante para pedir limosna. Bueno, a otros no les dan ni siquiera eso. En vez de pesos, le dan palos. Si se queja, peor. Tienen que andar temporadas largas tras los jueces, abogados, procuradores. Otra calamidad. Y por lo común concluyen por no hallar justicia, de modo pues que ante semejante expectativa el averiado o su familia prefieren callarse. Yo conozco, y usted y todos aquí conocen, mujeres que han quedado cargados de hijos pequeños, 6, 8 o más, después de que sus padres murieran en servicio de la compañía. ¿Cómo cree usted que esas mujeres sostienen a sus hijos? Sí, sí, no niego, exclamó Juan, pero la verdad es también que esta gente es muy audaz.
Muchos se averían por su propia culpa, se meten a los lugares peligrosos, manejan la dinamita sin ninguna precaución. Eso mismo causa falta de vigilancia de los patronos, por defecto, porque si ellos cuidasen de que los trabajadores obren con prudencia y orden, no se produciría tantos males que hoy pasan. Los patrones, ya lo creo, siempre echan la culpa de todo a los trabajadores, pero si fuéramos a creerles, habría que acabar con la imbecilidad. Sin embargo, añadió Juan, cuando el obrero se contrata para trabajar, es claro que afronta las consecuencias de que pueden resultarle de ese trabajo, ya que se sabe que es peligroso, de modo que el patrón no siempre debe responder de los daños a que voluntariamente se ha expuesto el obrero. Pues justamente para eso deberían estar los poderes públicos, las leyes, para impedir que el obrero se contrate en trabajos que son peligrosos y que pueden no serlo, y para obligar a los patronos a establecer contratos que estén rodeados de suficiente garantía. Entonces se atacaría a la industria, al trabajo, hasta a la libertad. Al contrario, se las consolidaría, se las daría una forma más segura y humanitaria. Así surgirían industrias sólidas, de largo aliento, y no estas industrias a medida donde todo es incipiente y defectuoso, en que no se va sino a ganar pronto y a ganar de cualquier modo, a ganar aún con desprecio de la vida de los otros. Entonces se establecerían desde el principio trabajos bien organizados. No se trata como en Yayagua, donde se va agujereando por todas partes la tierra sin cuidado ninguno. Bueno, señores, adiós, interrumpió Juan despidiéndose. Ya Miguel está en su terreno, y yo no quiero oír latas. Hombre, váyase, tengo quien me las oiga, ¿no es cierto, Martín? Justamente me interesa oírlo. No crea usted que hablo por despecho, por haber perdido mi colocación en la compañía, no. Precisamente la he perdido por mi carácter independiente. Yo no transigo con ciertas cosas, hablo claro, por eso, ciertos paniagudos como Juan me llaman latero y un doctor, pero no soy abogado ni médico, y sin embargo tengo el sentido común que suele faltar a muchos abogados y médicos. Ahora bien, el simple sentido común me dice que la situación del trabajador en estos lugares no puede ser peor. Ya usted habrá podido observar algunos obreros. Sus alojamientos son cuevas, sus vestidos harapos, su alimento inmundicias. Trabajan 12, 24 y 36 horas seguidas. Y como trabajan en pésimas condiciones, su trabajo es deficiente y funesto para el obrero. Rarísima vez llega a la vejez, pues muere o por accidente del trabajo o por el agotamiento gradual producido por él mismo. En sus horas de descanso no hace sino seguir sufriendo. No tiene ninguna diversión, pues no se puede decir que las juergas a que se entrega son una diversión. Al contrario, son una de las peores formas de su constante sufrimiento. En efecto, emborracharse hasta la inconsciencia, entregar su estómago, gastar todos sus reales, pelear, cantar y bailar sollozando, no es gozar. Ahora, en lo moral, ya se puede deducir cómo es un hombre que vive en semejantes condiciones. Es abyecto, estúpido, malo, pervertido. Aborrece al patrón, le aborrece íntimamente aun cuando en la apariencia muestre otra cosa, aun cuando forzosamente trabaja en beneficio del patrón, hace lo imposible para perjudicarlo. Cuando roba, lo hace no sólo por aprovecharse del producto de sus robos, sino también para tener el gusto de hacer algún daño al patrón. Hay patrones cándidos, y asimismo los que se representan, que se figuran que sus trabajadores les adoran porque son tratados por ellos con grandes muestras de afecto, reverencia, genuflexiones y otras piruetas, porque reciben en cierta ocasión guirnaldas de filigrana, tarjetas, medallas u otros obsequios. ¿No ven que eso es una sangrienta ironía? Son manifestaciones que no dicta al efecto sino el miedo, el interés, la codicia, la abyección. El trabajador siempre aborrece al patrón, y le aborrecerá mientras subsista este estado de cosas. Esta es una verdad tremenda que ojalá estuviese en la mollera de muchos patronos que en ese orden viven en la luna, contentándose ellos y sus administradores con el ejercicio vulgar y automático de sus cargos, sin dar ninguna importancia a un factor que debería constituir una seria preocupación. Las buenas relaciones
no aparentes sino reales entre el patrón y el obrero, son uno de los factores más importantes para el desarrollo regular de ciertas industrias y para asegurar su porvenir. Así se haría obra previsora y sólida. Pero vaya usted a decir esto a ciertos patronos o gerentes, se les reirán. Váyales a hablar de la equidad, de la caridad, del amor, como factores del trabajo, le dirán latero y basta. Martín oía, no sin cierto interés, las referencias de Miguel. Él comprendía que el viejo debía llegar a la exageración en muchas cosas, pero también debía tener razón en otras. De todos modos, las latas, llamadas así por Juan, de Miguel no le cansaban todavía. Hallaba en ellas algo como una enseñanza y se prometía utilizarla. Esto mismo hacía que se aficionase a la compañía del antiguo contratista, y entrambos, viejos y joven, igualmente desocupados y también casi igualmente tristes, se paseaban todas las tardes en la plazoleta. Desde las 6 había allí algún movimiento de gente. Esa, después del trabajo, acudía a la pulpería de Yayagua situada en la plaza, y a Martín, sobre todo desde que oía las relaciones de Miguel, no dejaba de llamarle la atención el cuadro que se desarrollaba ante sus ojos cada tarde. Era un desfile de figuras miserables, veíanse mineros de faz lívida y manchadas de zonas de mugre, de ojos enrojecidos, de aire estúpido y decaído, unos embozados en sus bufandas y calzados de gruesas medias y cueros fruncidos y acomodados a los pies y piernas por medio de apretadas y cortadas correas. Otros, sin ninguno de estos adminículos, teniendo únicamente un harapo por blusa y otro harapo por pantalón. Veíase mujeres con los labios, la nariz, los ojos, las orejas embutidos de tierra, algunas llevando vacías polleras superpuestas, al paso que otras no mostraban sino festones desgarrados colgados de su cintura, y dejando ver entre ellos los miembros ateridos. Veíanse también niños infelices, siempre descalzos con la cabeza al aire y apenas cubierta de algún resto de gorra o sombrero, con los cuerpos semidesnudos, con la mirada viva y ávida, hambrientos, con frío, maltratados y sin embargo contentos. A todas estas gentes entraban y salían de la pulpería, se apiñaban y se empujaban, ansiosos de llevar de una vez sus provisiones después de un día de pesado trabajo. Sin embargo, algunos, y sobre todo los más infelices y los niños, tenían que esperar horas y horas. Las aglomeraciones a veces llegaba a ser tal que se formaban ante la puerta una barrera compacta, imposible de atravesar para los atrasados, y aun los que habían sido despachados apenas podían salir. No pocos de ellos protestaban. Se les había pesado menos el arroz o la harina, se les había dado pan crudo, o se les había cambiado lo que pedían por otra cosa. Las voces de los pulperos resonaban dentro, destemplados y vibrantes. La multitud rumoreaba sordamente. Los chicos trataban de escurrirse entre los grandes. Los fuertes repartían codazos y empellones para avanzar, y aquella masa humana, atiborrada de polvo, sudorosa, maloliente y aterrida, apenas podía disminuir, pues en cambio de las que salían llegaban otras personas a formar parte de ella. Una tarde en que Miguel y Martín se habían acercado al grupo plantado ante la pulpería, vieron salir a una mujer que echaba pestes. Su marido le había mandado por una botella de aguardín y como no había en la pulpería le dieron una botella de coñac, viéndose ella obligada a llevarla, pues de otro modo su marido, que era un borrachín terco y bruto, le habría recibido a palos. La mujer lloriqueaba, diciendo que esto mismo le pasaba cada vez, y que al fin de la quincena ella y sus hijos apenas percibían una miseria de los salarios del hombre, pues todo lo había absorbido la pulpería por el coñac que se bebía aquel. 1000 veces prefería comprarme moscatel, decía la mujer en quechua. ¿Y por qué no lo hará así en otra parte?, observó Martín hablando con Miguel. Pues porque no tiene un centavo. Ella tiene que venir forzadamente a la pulpería de la compañía y aviarse, es decir, a surtirse de lo que necesita. Y como en la pulpería no hay sino bebidas finas, la mujer, por imposición del marido, que pide cualquier bebida alcohólica, tiene que llevar lo que le dan. Claro es que ella, a tener dinero, preferiría, como ha dicho, comprarse moscatel, que vale la quinta parte del coñac. Pero será preferible que el hombre se tome coñac y no moscatel, pues el coñac que aquí se vende es tan pésimo o más aún que el último de los cañagos. Entonces sería mejor que no hubiese ningún licor en la pulpería.
Seguramente, pero en tal caso perdería la pulpería una de sus principales fuentes de ganancia, y eso no es aceptable para ella, de modo que seguirá alcoholizando a la gente con bebidas finas. Pero no acobarda a los viciosos ni siquiera la idea de tener que pagar con tanto exceso por esas bebidas. ¿Qué les va a acobardar? Aquí hay peones que ganan apenas 3 o 4 pesos diarios y empleados que ganan menos aún que los peones, y que casi todo su haber lo emplean en pagar los exagerados precios de las bebidas que consumen. Pero, a lo menos, la pulpería debería traer bebidas más baratas. Le es prohibido. Se dice que una de las maneras de aminorar el alcoholismo en estos lugares es alzando el precio de esas bebidas. Pura charla. En el fondo de esto no está más que el negocio. Eran las 7 de la noche. Los pulperos echaron fuera a algunos que ya habían penetrado hasta el mostrador y cerraron violentamente las puertas. La gente que quedaba sin despachar se dispersó, mohía y hambrienta. —¿Ve usted cómo les tratan? —exclamó Miguel. —No parece sino que fuesen mendigos que hubiesen acudido a pedir limosna. ¿Y qué harán ahora estos? —¿Qué sé yo? Muchos se irán a dormir sin comer. Quizá mañana no podrán entrar al trabajo porque no se les ha habido de cebo, coca y otras cosas indispensables para emprenderlo. Pero, efectivamente, ¿no disponen ellos con tanta libertad de sus salarios? No, la compañía los administra. La pulpería pasa a la administración las planillas en que figuran las deudas de los trabajadores. La administración paga, desde luego, a la pulpería por estas cuentas. Únicamente después de eso entrega al trabajador su saldo, si lo tiene. Naturalmente, no faltan confusiones y reclamos. Los obreros medianamente avisados que llevan sus cuentas con algún cuidado casi nunca están de acuerdo con la pulpería y reclaman, pero los más que son tan ignorantes como estúpidos no saben sino pedir y consumir, dejando que se disponga como se quiera de sus ganancias. Según esto, se comprende que esto de la pulpería es un buen negocio. Se la impone al obrero de todos modos, no se permiten competencias. Si viene un carnicero con su negocio, se le echa o se decomisa su carne. No se tolera tenduchos de trapos u otros artículos. Todo debe acapararlo la pulpería impuesta por la compañía. Y si quisiera la pulpería trajese mercaderías buenas y establecerse precios módicos, todo lo contrario. Telas más apropiadas para los trópicos que para las minas, cosas de lujo y no de utilidad, alimentos adulterados, bebidas llamadas finas, y no obstante de lo peor. Y todo dado con por favor y a unos precios. Y sin embargo, ya usted oirá quejarse a los pulperos. Le dirán que los indios son muy estúpidos, que no piden pronto, que no se contentan con nada. Claro, le dirán que se han clavado con 10 y 20 o 50 pesos por mercadería dada al crédito. Claro, su avidez por ganar de un modo desmedido les arrasa a hacer préstamos locos, sucediendo que alguna vez se les burlan los más infelices. He ahí lo que son los señores pulperos. No niego que suele haber los buenos, moderados y probos, pero la generalidad. —¿Cómo les puede tolerar la gente, dijo Martín. —¿No lo ve usted? En otras partes los pulperos, administradores y diablos bailan el gran baile. Aquí la gente es muy dócil, muy sumisa, muy estúpida. Somos unos pobres indios.